Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio de Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Pero antes vamos a adorar al Supremo Rey, al Rey de la Gloria. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús. Yo me canto y me alabo, yo me exalto y me adoro porque el nombre de Jesús es poder. Yo me canto y me alabo, yo me exalto y me adoro porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús te levantamos hoy. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. ¿Qué hacemos? Yo me canto y me alabo, yo me exalto y me adoro porque el nombre de Jesús es poder. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito eres Dios. Bien, hermanos, vamos a comenzar con la clase en el libro de Génesis capítulo 39. Estamos en el capítulo 39, por lo cual, hermanos, le pido no cierre su Biblia. Esto es un estudio, no una predicación. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guarda, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas lo que habían llevado allá. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, mi Rey, te pido que me ayudes a desarrollar esta clase a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, pon palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Todo, Señor, te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Hermanos, a esta clase la he titulado José es probado en la casa de Potifar. Es muy interesante ver esta clase, porque de esto van a manar muchas clases parecidas. Las primeras palabras en este primer versículo que hemos visto, que es el 39:1, en cuanto a José, dice, en cuanto a José, debido a que el énfasis recae sobre el mismo José, la intención del autor de Génesis es ofrecer un resumen realmente de la vida de José. Este pasaje que hemos leído describen a Potifar como el capitán de la guarda, es decir, el jefe de los guardaespaldas del faraón. Es importante entender esto, que el vocablo traducido oficial es un sustantivo que significa eunuco. Sí, hermanos, usted lo puede ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, 18. Ahora, entendamos esto. Era una práctica común hacer que los oficiales prominentes de la corte real fuesen castrados. Entienda bien y subraye la palabra castrados.
probablemente para asegurarse de la completa devoción al rey, para evitar que se dieran a la tentación de querer establecer una dinastía que sea propia mediante el uso de un golpe militar. Potifar era un hombre casado, entienda bien. Potifar era un hombre casado y por lo tanto había sido operado después del matrimonio. Por eso que debe entender de que él tuvo una hija que finalmente se va a casar con José. Pero vamos a ver esto después. Para conseguir un largo y elevado puesto. Entendamos entonces, el hecho de que Potifar hubiese sido castrado podría explicar por qué su mujer procuró relacionarse con José, aunque no excusara la actitud de la mujer, obviamente. Potifar también es descrito como el capitán de la guarda, es decir, el jefe de los guardaespaldas, que era quien ejecutaba la pena de muerte. Es decir, Potifar era el jefe de la guardia del palacio y poseía autoridad sobre la vida y la muerte. Él lo hacía en otras personas bajo la supervisión, obviamente, del faraón. Por lo tanto, hermanos, Potifar era probablemente miembro de la aristocracia que orgullosamente vivía en el resplandor del palacio real. Ahora, ese fue el hombre que compró al joven José de manos de los ismaelitas y lo llevó a vivir dentro de aquella sociedad. Esa situación sin duda proporcionó a José muchas oportunidades para aprender su cultura egipcia, lo que redundó en mucho provecho para realizar las responsabilidades en la posición que ocupaba o ocuparía posteriormente. Vemos el 39, versículo 2. Dice, mas Jehová estaba con José y fue Faraón próspero y está en la casa de su amo, el egipcio. Vamos a desarrollar esta parte. El texto bíblico afirma que Jehová estaba con el joven José. Y como resultado de la presencia de Jehová, José fue un varón próspero. La bendición del Señor produjo en el joven hebreo no solo una bendición material, sino también que hizo que José fuese un hombre de carácter y una persona que se podía confiar. En él podían afirmarse que Jehová realmente estaba con él en su vida. Ahora, su éxito podría explicarse como como el relato lo confirma, por su carácter y por la obra que realizó, de acuerdo al libro de Mateo, perdón, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, 17. Anote, es estudio, escríbalo y luego lo desarrolla. El éxito de José es una advertencia a los siervos en general, a los empleados de todos los niveles. No importa si trabaja en una oficina o tal vez en una limpieza. Pero el Nuevo Testamento alude el comportamiento de los siervos de esta manera. Vea el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo es el Señor a quien servís. En otras palabras, todos los creyentes debemos esforzarnos para adornar
la doctrina de la fe que afirman en poseer, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Tito 2:10, o también en el 1 de Timoteo 4:8, donde dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sigamos viendo el capítulo 39, versículos del 3 al 6. La palabra dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en, en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dijo, todo lo que tenía en su mano, todo lo dejó en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del plan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí vamos a ver esto. Y entendamos esto porque debido a que Potifar vio que Jehová estaba con José, lo elevó obviamente a un puesto de siervo personal, el mayordomo de su casa, y lo puso sobre todas sus posiciones. Como resultado de ello, el Señor bendijo la casa de Potifar a causa de José. Vea el capítulo 39:5. Lo único que el egipcio se preocupaba era la comida, en 39:6. Ahora, es posible que Potifar deseaba seguir rigurosamente la dieta alimenticia de los egipcios. Probablemente Potifar tenía gustos particulares y por lo tanto seleccionaba cada día lo que deseaba comer. Ahora, la frase, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esta parte, subrayelo. Debemos nosotros recordarnos de la descripción que le se hizo a Raquel. Dice en el 29:17, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Es posible, hermanos, que José se pareciera físicamente a la madre. De ahí el afecto especial de Jacob hacia José. Hay solo otros dos hombres en que la Biblia dice que eran hermosos. De hermoso parecer era David, que se habla en 1 Samuel 16:12, y Absalón, 2 Samuel 14:25. Hay una progresión en los versículos 3 al 6. Y la declaración final del versículo 6 es la culminación o el clímax, porque al parecer fue escrito para conducir al párrafo siguiente. De hecho, la frase final del versículo 6 es que como una preparación para el ataque que produce la hermosa apariencia de José. Veamos por qué es esto. Jehová Dios había colocado a José en un puesto clave en la casa de Potifar, quien a su vez ocupaba un cargo importante en el palacio del faraón. El Señor fue misericordioso con José, pero también fue bueno con el egipcio pagano, debido a su trato del siervo del Señor. Potifar comenzó a heredar algunas de las bendiciones
estipuladas en las bendiciones del pacto abrámico. Recordemos esto, hermanos, que el Señor había prometido que bendeciría a los que bendijeren, ¿verdad? Eso dijo, bendeciría a los que bendijeren a Abraham. Vea el capítulo 12, 3 de este libro de Génesis. Puede decirse que debido a todo lo que José proveyó para Potifar, el Señor pagó a aquel pagano de manera generosa por el hecho de cuidar a José. Hay hombres de negocios que pasan el valor del trabajo realizado en un creyente y aunque no estén de acuerdo con sus creencias, prefieren colocarlos en puestos claves donde necesitan a alguien de confianza. Potifar reconoció que José era un hombre en quien podía confiar y por eso lo puso sobre todos sus bienes. Como hombre de negocios, el egipcio se dio cuenta de que cuán beneficioso para él era tener a José como jefe de sus asuntos y mayordomía sobre su casa. Vemos el 39:7 y dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Este es un punto crítico e importante. La civilización occidental perdona muchas manifestaciones de pecado, tales como la vanidad, la codicia y la sexualidad, aunque usa muchos eufemismos para referirse al pecado. La borrachera es considerada una simple fiesta social. La prostitución es calificada como una indiscriminación juvenil. La Biblia lo llama pecado contra Dios. Para aquel tiempo, estamos hablando de esos tiempos, José se había convertido en un importante miembro de la sociedad egipcia y uno esperaría que fuese atacado por la tentación, que casi siempre viene con tiempos de prosperidad y de tranquilidad. La sutileza de la esposa de Potifar al acercarse a José fue bien diseñada y esperó el momento oportuno para actuar. Esta antigua Cleopatra, como todas las mujeres egipcias de aquellos tiempos, gozaba de tanta libertad como las mujeres modernas. Pero además, su moral era notablemente mala. Se han descubierto ciertos documentos arqueológicos que representan a las mujeres egipcias borrachas hasta el punto de ser incapaces de ponerse de pie. Ahora entienda, la literatura antigua habla de la falta de castidad en prevalencia en hogares egipcios, donde abundaba la fidelidad matrimonial. La esposa de Potifar dijo a José, duerme conmigo, que fue un asalto vehemente a la castidad del joven hebreo. Y por ser una súbita apelación a las pasiones humanas, tuvo una fuerza tremenda. Ahora veamos este punto. Es posible que al principio José no llamaba la atención de la mujer de Potifar. Es posible. Pero cuando el joven esclavo fue elevado por Potifar, su esposo, al puesto de mayordomo de su casa y de sus bienes, se convirtió en el centro de atención de la mujer del oficial del faraón. Y después, hermanos, en aquel momento, aquella astuta mujer procuró arrastrar a José. El texto bíblico dice que aunque José se negaba, ella insistía cada día. La negativa de José
debió desagradar grandemente aquella perversión de la mujer. Ahora, veamos el 8 y el 9 del capítulo 39. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría esto? Con la atracción, con la atracción de invitación, duerme conmigo. Seguramente comenzó una guerra dentro del corazón de José. En este caso, ceder parecería algo lógico, ya que concebiblemente eso pudo haber fortalecido la mano de José al haber tenido a la esposa de Potifar como una aliada. Pero José dio a aquella posición su nombre correcto. Este es un gran mal. Con esa actitud, este joven hebreo se alió con la verdad y firmemente, con rapidez, valor y bondad, declinó la invitación de aquella mujer. La enormidad del pecado hace que el hecho de que es un desafío de autoridad de Dios. ¿Quién es justo? ¿Quién es santo? También es una negación de la justicia de Dios, porque quienes pecan suponen que Dios ni para el bien ni para mal. Vea usted Sofonías 1:12. Pero, hermanos, además, es un abuso de la bondad de Dios, ya que es una fuente de justicia contra los que pecan. Es un insulto a la soberanía de Dios, porque su lema es: la gloria del cielo no puede compararse con los placeres temporales y los deleites carnales y el pecado. La conciencia de José y su deseo de obedecer a Dios vencieron la oferta malvada de la mujer de Potifar. José venció la tentación porque su confianza estaba firmemente establecida en Dios. Su respuesta a la mujer de Potifar fue: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Vea el 39:9. José comprendió que pecar contra Potifar era también pecar contra Dios. Veamos el 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Vea usted con mucho detenimiento el versículo 10. Veamos. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella o para estar con ella. Como señala este versículo que estamos viendo, un rechazo de parte de José no puso fin al asunto. Claro que no. La mujer de Potifar presionaba diariamente al joven hebreo y lo hacía de una manera constante y persistente. Aquella mujer quería conquistar a José mediante la fuerza y la coacción del libro. Por eso que Proverbios, observe bien, Proverbios capítulo 5 de 3 al 6 nos dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel
y su paladar es más blando que el aceite. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerarás el camino de la vida. Vamos a ver. El joven José se mantuvo firme frente a la tentación. Esto es admirable. Y no sucumbió frente a las invitaciones y a la persistencia de la mujer de Potifar. Pero años después, algo pasó con Sansón, que hizo justamente lo contrario de lo que hizo José. Vea el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 17. Pero José rechazó la tentación. Escogió permanecer fiel a Dios. Por lo tanto, hermanos, continuó disfrutando de comunión y de la bendición de Dios. Veamos el 11 y el 12. Aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella los asió con su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a ver qué pasó. Finalmente llegó la oportunidad cuando la mujer egipcia podía arriesgarlo todo en un momento. Había intentado atraerlo con sus insinuaciones, con sus proposiciones. Al parecer, había perseguido a José y lo atormentaba con sus ofrecimientos y su invitación de dormir con ella. Ahora, las circunstancias eran apropiadas y ella lo asió por su ropa y diciéndole, duerme conmigo. Para José aquel fue un momento de la verdad. Evidentemente, la mujer de Potifar asió con violencia a José mientras le decía, duerme conmigo. Esto debe haber sido duro. Es posible que José oyese una voz en su interior que le decía, huye, José, huye. No hay manera de escapar sino corriendo y dejando su ropa, es decir, la túnica en manos de la egipcia. El joven hebreo huyó a toda carrera. Aquella fue la huida más heroica en la vida de José. Se ha dicho que la oportunidad hace que un hombre sea un criminal, y que tiene muchas oportunidades. La oportunidad condujo a muchos por el camino equivocado. José fue sometido a una situación sumamente incómoda al ser asediado sexualmente por una mujer poderosa. Pero sostuvo por un poder sobrehumano, logró prevalecer. El joven hebreo prestó atención a la palabra de Dios mediante la gracia y el poder de Dios. Es mejor perder una túnica que perder la conciencia. Con frecuencia se oye decir, para disculpar una acción, tengo que vivir. Pero en realidad hay momentos cuando debemos recordar que tenemos que morir. Vivir a la luz del hecho de que tenemos que presentarnos delante de Dios es la senda del gozo y el contentamiento. Veamos del 13 al 18. Cuando vio ella que la había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces, y viendo que alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa.
Entonces les habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que tú nos trajiste vino para mí para deshonrarme. Cuando alcé la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Vamos a ver esto. Estos versículos que estamos leyendo registran la historia del orgullo y la perversidad del corazón. Muchas cosas de adulterio y fornicación implican más que una cuestión hormonal, pues el orgullo de la depravación del corazón del hombre interviene de una manera importante. La mayor motivación en la inmortalidad es la satisfacción del orgullo. Se ha dicho que el infierno no tiene una furia mayor que la del encardio de una mujer. Y la mujer de Potifar demostró esa furia. Lanzó todo el orgullo contra el joven hebreo y contra su esposo. Vea el 39:14 o el 39:17. Pero además tenía el supuesto cuerpo del delito en su mano, la túnica de José. Fácilmente podía presentarse como la víctima del caso. La egipcia obtuvo una victoria temporal, aunque podía sospecharse que ni aún su marido le creyó en ella completamente. La historia que la egipcia relató tanto a los siervos como a su marido fue un invento artificioso. Se refirió respectivamente a José como el siervo hebreo. La expresión vino a deshonrarme significa vino a burlarse. Vea Génesis 19:14, con referencia a los hermanos de Lot, quienes pensaron que Lot se burlaba de ellos cuando les habló de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Veamos el 19 y el 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y ahí estuvo en la cárcel. Hermanos, la humillación de José se repite, ahora a un nivel más profundo. El joven hebreo se encuentra ahora en la cárcel. Y no solo como un acto de esclavo en Egipto. El Dios omnipotente, sin embargo, tiene su propósito. Aún en una situación negativa e injusta, como la José estaba experimentando, Jehová Dios está realizando su propósito en la vida de su siervo José. Debemos observar que furor de Potifar puede tener varias vertientes. Es posible que se debiese de conocer que alguien intentase humillar a su esposa, pero también podría haberse debido a el propósito de Potifar hacia reconocido el valor moral y la capacidad intelectual de José. Potifar debió haber sido profundamente conmovido al enterarse de la acusación que su esposa le hacía a José. Por lo general, hermanos, la violación era un delito que se castigaba con la pena de muerte. Pero en el hecho de que José fuese confinado en una cárcel, sugiere que Potifar no estaba plenamente convencido de que la acusación fuera fidedigna. Quizá la mujer de Potifar había protagonizado situaciones similares anteriormente. Para Potifar, lo peor de todo era la pérdida de un hombre tan capaz como José para atender sus asuntos de su casa. Veamos el 21. Pero Jehová estaba con José y
extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ahora, este versículo revela que aún en prisiones Jehová estaba con José. El Señor le dio gracia y derramó sobre él su misericordia. Eso hizo que el jefe de la cárcel mostrase favor hacia aquel joven prisionero José. Del mismo modo, hermanos, como el Señor había librado a José de morir en manos de sus hermanos, ahora lo lo libra de morir en manos de Potifar por una falsa acusación de su mujer. Vea Génesis 39, 2 al 4. Aquí registra que el hecho de que Dios estaba con José, Potifar vio que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Ahora, sin duda, la presencia de Jehová y la abundancia de su gracia continuaron sobre la vida de José, aún en la oscuridad de la cárcel. Veamos 9. Segunda de Corintios 12, 9. Mire lo que nos dice Segunda de Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, es tremendo. Dios permite muchas veces que sus siervos sufran por causa de la impiedad de los hombres. Eso, sin duda, les ocurrió a José y también a Pablo. Pero la gracia de Dios y la misma presencia de Jehová nunca se apartaron de quienes le sirven. Veamos el 22 y el 23. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel como cosa en la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía lo prosperaba. Veamos, el jefe de la cárcel reconoció las habilidades y capacidades de José y entregó en sus manos del joven hebreo la administración completa de la cárcel y demostró toda su confianza en José. El versículo 21 dice que Dios le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El capítulo termina diciendo, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios derramó de manera abundante su gracia sobre José, como lo había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, en cumplimiento del pacto que había hecho con el gran patriarca. Concluyo, hermanos. El capítulo 39 da comienzo a la historia de José en Egipto y narra el episodio con la mujer de Potifar, que hizo que José fuese enviado a la cárcel. Pero por encima de todo, este capítulo da a conocer la fortaleza espiritual que tenía José. Además, aquí hay una enseñanza importante respecto al hecho que debe distinguirse entre los apetitos que son, y oiga bien, naturales al hombre y aquellos que son adquiridos mediante hábitos malignos. No hay pecado en tener tendencias tales como apetitos y deseos. De otra manera, se pecaría por comer y dormir. No hay pecado en ser tentado, como lo demuestra la vida de nuestro Señor. La tentación se convierte en pecado cuando uno se rinde a ella. No hay necesidad de pecar en tiempos de tentación. José es una prueba
de que un hombre puede resistir y vencer la tentación. Esta es la lección que se debe aprender. Hay aquí una pregunta. Pero ¿cómo se aprende a vencer la tentación? La victoria de José se encuentra entre los siguientes elementos. Estos son puntos que hay que reflexionar. José anduvo en la presencia de Dios, porque Dios estaba con él. Segundo punto a reflexionar, José usó las armas de la palabra de Dios. Ve Efesios capítulo 6, 17. O si quiere ver en Mateo capítulo 4, 1 al 11, tal como lo hizo el Señor cuando fue tentado. Además, otro punto a observar, José aprendió las soluciones específicas para los problemas de la vida. Cuando fue tentado, José oyó. Esa lección enfatiza en el Nuevo Testamento. Hermanos, la vida de José, por lo tanto, es un ejemplo maravilloso de que un sueño de Dios, que depende de la gracia y del poder de Dios, pueden vencer la tentación y salir victoriosos de toda prueba. Bendiciones, hermanos.